Buenos días, mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como invitado a Juan Marotta, CEO del HSBC Argentina, y el título elegido para esta ocasión es Economía post-pandemia, las claves del escenario futuro de Argentina. También me acompaña José da Pena, nuestro director de la Maestría en Finanzas, que juntos con él hablaremos el diálogo con Juan. Además, el público podrá hacer las preguntas a través del chat o preguntas y respuestas. Acerca de Juan Marotta. Es CEO de HSBC Argentina desde noviembre de 2019. Comenzó su carrera en el banco en Argentina en 1998, ocupando diversos roles locales, regionales y globales en la banca de empresas, de individuos, seguros y riesgos. En la actualidad, además de su rol como CEO de Argentina, también es responsable del negocio de la banca de empresas para América Latina. Juan Marotta es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Dirección Bancaria por nuestra Universidad del SEMA. Ahora sí, Juan, agradezco tu participación. Bienvenido a USEMA, bienvenido a casa. Gracias, Antonio. La verdad que un placer estar de vuelta. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a todos los oyentes durante la mañana de hoy. Gracias a los que se sumaron para escuchar esta disertación. No lo vamos a hacer como un monólogo ni vamos a traer un PowerPoint aburrido. La idea es hacer una charla más dinámica, digital, que nos depara la pandemia con los Zooms que tenemos todos los días. Y de vuelta, un placer estar de vuelta en el SEMA, que hace tantos años cumplí en asistir a mi máster en Dirección Bancaria. Excelente, gracias, Juan. Bueno, antes de entrar a Argentina y antes seguramente vamos a tocar el tema de la reestructuración de la deuda, en el cual el HSBC fue un banco importante como asesor del gobierno. Pero en tu rol de responsable del negocio de la banca de empresas para América Latina, ¿cómo ves el contexto global y regional antes de entrar en Argentina? ¿Cómo lo estás viendo? Vale, me parece bueno hablar, vamos de lo general a lo particular, ¿no? Y me parece bueno hablar dos palabras del contexto global, luego incluir América Latina y seguramente luego vamos a saltar a Argentina, que nos vamos a llevar la mayor cantidad del tiempo y de las preguntas seguramente. A ver, el mundo tuvo un cambio radical desde comienzos de año y la pandemia generó hasta ahora millones de infectados y cientos de miles de muertos. Y sin una vacuna, los países han implementado todo tipo de cuarentenas o medidas de aislamiento, distanciamiento, para evitar el contagio y administrar una crisis humanitaria de la cual no había precedentes en la historia moderna. La respuesta de los gobiernos ha sido a través de política fiscal, ha sido a través de política monetaria y como resultado las economías, entre el efecto negativo de la pandemia y los efectos paliativos, están sufriendo uno de los golpes más fuertes de la historia moderna y sin ninguna duda, cuando miramos la economía, la evolución económica por quarter, el trimestre pasado ha sido el de mayor impacto negativo de los registros históricos. Y eso me parece que habla en el 1930-1929, diríamos, del Great Depression. Este es el Great Lockdown, ¿no? Me parece que nuestros hijos o nietos van a leer en el SEMA, en los libros de historia económica, este periodo, y lo vamos a leer como el Great Lockdown. Los gobiernos están enfrentando una situación, una crisis sociopolítica, socioeconómica brutal, a raíz de esta situación que se ha gestado y la crisis humanitaria, y el paquete de estímulos, como decíamos antes, de política monetaria y fiscal, no tiene precedentes. Esto, cuando miramos para adelante, ¿qué nos va a dejar el día después? Evidentemente vamos a encontrar un escenario global donde va a haber un incremento de la deuda pública, va a haber mayores déficits fiscales y va a haber una caída en la recaudación por motivo de la caída en la actividad económica. Y
y un punto del cual no se habla mucho, ¿no? Es la caída de confianza del consumidor. El que no tiene, no tiene, y el que tiene, no quiere gastar. Creo que a diferencia de otras crisis, donde el trigger inicial quizás era una caída paulatina en la demanda, en esta oportunidad se genera una caída muy fuerte de la oferta. Y la caída fuerte de la oferta está relacionada a actitudes claras de los gobiernos para tratar de administrar esta crisis humanitaria de la cual hablábamos. Creo que la pregunta más importante acá, o la pregunta del $1.000.000 es cómo la crisis humanitaria va a evolucionar y en función de eso las economías. Cuando vemos el GDP global, HSBC estima hoy una caída del 4,8% para el 2020, me parece que ese es el dato más relevante, y una recuperación similar para el año siguiente. Nosotros los economistas hablamos de una recuperación en B corta, donde la pata de la caída inicial es similar a la pata de la recuperación posterior. Los países desarrollados tienen una caída prevista en ese GDP global que les comenté antes, del 6,7%, mientras que la recuperación para el año siguiente es del 4,6%. Obviamente, la principal economía desarrollada es Estados Unidos, con una crisis clarísima a raíz de la pandemia y una caída esperada para este año del 6,4% y una recuperación posterior para el año que viene del 3,6%. Cuando vamos a países más parecidos a los nuestros, las economías subdesarrolladas están esperando una caída para este año, o nosotros previendo una caída para este año del 2,1% y una recuperación casi del 6%. Muy influenciado esto por China, que es la principal economía del mundo subdesarrollado. La economía china está creciendo, es la única de los países grandes, con un 1,7% de crecimiento punta contra punta para este año y una recuperación más fuerte, cercanas a los valores precrisis del 7,5%. Decíamos, segundo trimestre fue el peor que hemos visto en la economía global desde que existen las estadísticas. Y cuando analizamos el contexto de América Latina, para ya volcarnos directamente en nuestra región, las tres principales economías, caídas muy fuertes también. Liderando Argentina, 10%, esta es la visión de HSBC, algunos economistas hoy sugiriendo que este 10 se puede estirar, tiene un recorrido de downsize. La segunda economía, empezando del sur, la primera, que es Brasil, con un 7,3% de caída, y después México con un 9% de caída. Y hablando de la dicotomía de la economía o la cuarentena, fíjense que estos tres países se han desenvuelto de una forma absolutamente distinta desde la política de Estado. Países como Brasil o como México han sido mucho más laxos en sus medidas preventivas de aislamiento y cuarentenas. Sin embargo, los valores de caída económicos son brutales. No estamos esperando niveles de inflación elevados en la región y estamos viendo niveles de tasa de interés bajísimos. Recién tenía confirmación de la reunión del Banco Central de Brasil, con una reducción adicional de la tasa llevándola al 2%. No hay ninguna estadística que muestre la tasa de Brasil tan baja en el pasado. Entonces fíjense cómo van evolucionando las economías a medida que va pasando la pandemia y cómo van reaccionando los bancos centrales. Políticas monetarias expansivas, baja tasa, alta emisión, y yo creo que ese es el contexto para después focalizarnos y empezar a hablar de Argentina. Y es a veces un error, quizás nosotros con todos los problemas que tenemos, hablar de Argentina puntualmente como si fuese un hecho en sí mismo, y me parece que Argentina, por la conectividad que tiene con Asia, con algunos de los países de la región como Brasil, es importante poner este contexto que dimos hasta ahora. Excelente, José. Ahí está, estaba muteado. Juan, hay dos puntos. Hay algunos que quizás no tengas información, pero justo creo que es un activo extremadamente valioso
el hecho de formar parte de un banco tan grande como HSBC, que tiene inclusive tanta presencia en Asia. Debe ser, de hecho, las iniciales del banco tienen una relación con Asia. Y uno de los puntos que a mí que me extraña, y aprovecho quizás tu expertise para preguntarte, es, uno tiene oportunidad de ver los paquetes de quantitative easing, lo que es la política monetaria de Europa y de Estados Unidos, sobre todo la de Estados Unidos, que lo que ha volcado dentro del mercado, la cantidad de dinero que ha volcado dentro del mercado, realmente es impresionante. La vez pasada estaba viendo estadísticas del Banco Central chino, y uno no observa en China, obviamente que puede haber un tema de estadísticas, pero uno no observa que China, cuando ve la oferta monetaria, cuando ve la base monetaria del Banco Central chino, haya tenido un salto significativo como el que tuvieron las economías desarrolladas. Entonces, no sé cuál es tu lectura al respecto, si hay alguna lectura, quizás no la haya, por supuesto, porque no has tenido oportunidad de ver el tema, ¿no? Mira, la dinámica de la economía china es muy distinta, porque la marca el gobierno, que estipula las reglas de un día para el otro, y mucho ha generado a través de transferir la iliquidez quizás de algunos de los sectores privados a raíz de la caída en las exportaciones chinas hacia el mundo, pasando la liquidez del sector financiero y bancario al sector privado. Entonces quizás no lo ves tanto del lado del Banco Central, sino de los bancos privados asistiendo a algunos sectores. Y lo miran mucho por región, y hay regiones que estuvieron más afectadas que otras. Pensá que en China, y hablaba ayer a la madrugada con unos colegas de Hong Kong y unos colegas de Shanghái. Hong Kong, por ejemplo, había tenido una situación no muy grave respecto a la pandemia. No habían tenido casos autóctonos, eran todos importados. Se fue liberando la cuarentena, que había sido escasa, pero hace 3 semanas atrás volvieron con una cuarentena mucho más severa que la anterior, y están en pleno verano, ¿sí? Y en el caso de China, el gobierno reacciona cerrando quizás regiones o provincias o ciudades. Claro, provincias o ciudades que tienen millones de personas, lo que nosotros diríamos países en esta región del mundo. Y de esa forma van conteniendo geográficamente la distribución del virus. Y cuando nosotros estamos muy focalizados en Argentina por los lazos de pertenencia con lo que sucede en Francia, con lo que sucede en España, con lo que sucede en Italia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, y a veces se pierde un poco de referencia de lo que puede llegar a suceder en países de África, o en países como la India, como en Bangladesh, que tiene una población realmente muy, muy significativa, toda comprimida en un espacio. ¿Hay noticias al respecto? ¿Ustedes manejan alguna suerte de información al respecto de qué es lo que sucede en esos países? Mira, yo represento a América Latina en el board global del Banco del Mundo Empresarial Corporativo, y escucho a mis colegas semanalmente comentando la visión que ellos tienen sobre cada región. Y yo doy la visión de América Latina. Por supuesto, mucha preocupación en países como India, por lo que decías vos. Son países que no tienen una infraestructura de salud muy desarrollada, y por otro lado tienen zonas altísimamente pobladas, y la densidad es muy elevada en zonas geográficas pequeñas. Así que la preocupación es enorme. Quizás la información que surge de esos países no está tan bien delimitada como en otros países desarrollados, pero la preocupación es enorme. Y justamente respecto de ese punto, una pregunta que me surge, yo estaba revisando las estadísticas que estabas proponiendo con respecto a la expectativa de rebote del año que viene, más que de crecimiento, de rebote del año que viene. Y da la sensación, y justo recién mencionaste el tema de una segunda ola de lockdown, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto uno puede confiar en ese rebote el año que viene si las circunstancias quizás sean las mismas el año que viene de las que son este año? Mira, la base y el assumption atrás del rebote es el motivo de la crisis. Decíamos antes que hubo una caída brutal de la oferta, que fue la reacción de los gobiernos para proteger a la población. Claro. La demanda se muere posteriormente, o sea, la gente se queda en la casa. Bien. Pero la capacidad instalada está. Entonces, uno piensa que a medida que se va liberando la restricción, más allá que sea autoimpuesta por el gobierno o
self-administrated por la gente, Claro, sí. esa oferta está. Y tenuemente debería volver la demanda. Y es por eso que se espera un periodo corto de recuperación. Ahora, pregunta del $1.000.000. Si la vacuna tarda en gestarse, si el grado de contagiosidad en el hemisferio norte, que ahora es verano, es más alto del que se esperaba, son cosas que nadie sabe. Y todas estas medidas van generando nuevos supuestos mes a mes, porque es sin precedentes, ¿no? Y ahora yendo a Estados Unidos, y antes de bajar un poco a Argentina, que es lo que estoy viendo las preguntas ya en el Q&A, pero yendo un poco a Estados Unidos, ¿no? La política monetaria de Estados Unidos, lo que está, la cantidad de dinero que está volcando a Estados Unidos. Vos sos economista, de alguna forma, el enfoque monetario de la economía presupone de que una expansión del crédito, sobre todo del crédito de alto poder expansivo, como es el de los bancos centrales, termina generando alguna suerte de presión inflacionaria. Y eso no se está viendo, al menos en el corto plazo. Yo he hablado con otros especialistas, bueno, quizás en el medio, pero ¿cómo puede resolverse un tema en el cual se vuelca mucha cantidad de dinero en el mercado con déficit fiscal, porque de alguna forma tenés un déficit fiscal que necesita y que al mismo tiempo no pueda llegar a ser en el futuro licuado con algún componente inflacionario, por más que la tasa real en este momento sea negativa, de alguna forma lo está licuando, ¿no? Sí. A ver, yo creo que tenemos que reescribir parte de la literatura económica en este sentido, porque después de la crisis del 2008 en Estados Unidos ha habido un cambio de tendencia brutal desde los bancos centrales para la recuperación de esa crisis del 2009 en adelante, y hemos visto un exceso de liquidez brutal que muchos pensábamos que iba a generar alguna presión sobre los precios de las economías, y no fue así. De hecho, ¿qué más quisiese Estados Unidos de tener un poco de inflación? Y lo ha tratado de generar y no ha podido. Y por otro lado, esto ha llevado a que en algunas geografías del mundo hoy la tasa de interés sea negativa, y no de hoy, desde hace unos años. Al punto tal que bancos como nosotros en algunas zonas, en algunos países, cobramos a empresas por dejar depósitos. O sea, como que se está reescribiendo esa parte de la literatura económica. Como tener una caja de seguridad, digamos. Más que tener una cuenta, uno tiene una caja de seguridad en el banco, ¿no? Sí. La verdad que América Latina en ese sentido es diferente. Brasil es una novedad. Brasil con la reducción de tasas que ha impuesto el Banco Central en los últimos meses y la noticia de hoy que lleva la tasa al 2%, no tenemos historia en Brasil para mirar cómo evoluciona una economía con una tasa de esos valores, así que va a ser un lindo experimento para mirar hacia adelante. El Banco Central en México ha reducido la tasa de forma significativa también, el Banco Central de Argentina con tasas mucho más elevadas, pero la verdad con picos del 80%, y tenemos una LELIQ, que es la tasa de referencia de política monetaria, en el 38%. Entonces, fíjate, el mundo bajó las tasas de forma brutal, y habla un poco también de la expansión monetaria como reacción a la administración de la crisis, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de tener una tasa real negativa implica una licuación de deuda. Es decir, estaríamos de acuerdo con ese punto, ¿no? Es decir, el hecho de que la tasa real en Estados Unidos sea negativa, de alguna forma le está licuando la deuda, por más que no haya inflación, ¿no? Absolutamente. Bien. Absolutamente. Bien, uno de los puntos justamente a propósito de tasas reales negativas, y ya aprovecho para ir introduciendo algunas inquietudes que dice, con la onza de oro actualmente por sobre los 2.000, bueno, el oro de vez en cuando nos sorprende, es decir, cada tanto hace su aparición el oro, ¿no? Como un refugio, y sobre todo, como leí en algunos tweets ayer de algunos especialistas, algunos analistas, no como un hedge frente a las acciones, sino como una respuesta a la tasa real negativa, ¿no? Y dice, con el oro por encima de los $2.000, Bank of America ya pronosticando que subiría hasta los $2.300, $3.000 por onza. No digo que sea información oficial, estoy leyendo lo que dice en este caso el comentario de quien hace, ¿sí? Para tenerlo como referencia. ¿Qué impacto puede avisar esto para la economía mundial a corto y mediano plazo y eventualmente más adelante para Argentina? Es decir, un oro en suba, una tasa real negativa, no es algo que pueda sostenerse en el tiempo de manera indefinida, ¿no? Entonces,
esa situación extraordinaria que está sucediendo en este momento, si uno sale de la coyuntura, de la semana, del mes, del año, del vencimiento de deuda que sucede el año que viene, cuando uno trata de pensar la coyuntura a 5 años, ¿cuál es tu visión al respecto de qué puede cómo puede llegar a resolverse? Sí, a ver, no soy un experto en precio de commodities y menos Sí, obvio, por eso. metales, pero, a ver, es razonable, de vuelta, lo leímos en los libros, ¿no? Cuando hay una crisis global. Ay, creo que nos quedó frisado. José. Sí, yo estoy. No lo puedo ver a Juan. ¿Puede ser que haya quedado frisado? Sí. Por ahí puedo utilizar el teléfono si escucha. Justo la respuesta que más queríamos. Yo creo, ahora cuando vuelva va a decir, bueno, y eso es todo lo que tengo para decir al respecto. Acá estoy de vuelta, ¿me escuchan? Juan, Sí, justo la estábamos tecnología nos diciendo que ayuda. lo que estabas diciendo es la respuesta más interesante de todas, y que cuando volvieses ibas a decir, bueno, y eso es todo lo que tengo para decir al respecto. Acá estoy de vuelta. Bien. Bien tener las dos conexiones por si acaso, ¿no? Sí, eso lo habías anticipado. A ver, lo que decía respecto al oro es, sin ninguna duda, la gente reacciona buscando el patrón oro cuando hay una desestabilización global y no hay certidumbre. Es más que nada una reacción especulativa de reserva de valor. Bien. Y hasta ahí llegamos con eso. Bien. ¿Es entendible? Yo creo que sí. ¿Es sostenible en el tiempo? Ahí es donde me parece que hay que empezar a consultar a los especialistas y a los traders de metales, puntualmente. Bien. Yo creo que no es sostenible tener tasas negativas forever and ever, ¿no? Y eso es un poco el contrapeso de la evolución del precio de esta moneda. De esta moneda, de este metal. Bien, perfecto. Y la última, con respecto a la situación internacional, y nos empezamos a meter un poco más dentro de Argentina. La pregunta en este caso es cómo ve la conjugación de los efectos económicos de la pandemia relacionados con la situación de tensión entre Estados Unidos y China, o sea, supone una situación de tensión entre Estados Unidos y China, teniendo en cuenta también que este es un año eleccionario para Estados Unidos. Yo creo que es un dato no menor el hecho de que haya elecciones en Estados Unidos en el medio de esta situación económico y política. Me interesa el impacto sobre el comercio internacional y cómo ese impacto puede deprimir aún más la actividad o dificultar la recuperación eventualmente. Esa es la pregunta. A ver, yo creo que el comercio internacional hoy está menos relacionado con las elecciones en Estados Unidos, sinceramente. Yo creo que la evolución del comercio internacional tiene mucho que ver en cómo los países van recuperando aliento económico y actividad económica luego de la pandemia. Es verdad que en crisis globales como la que estamos viviendo, muchas empresas muchas empresas multinacionales tienden a mirar hacia sus casas matrices, sus países de origen, y eso lo hemos visto quizás con empresas americanas, bancos americanos en la crisis del 2008. Por ende, podemos prever que por motivo de la crisis, parte del comercio internacional temporalmente genere un comercio más regional o local, temporalmente, ¿sí? Y con tendencias no tan marcadas. No estoy diciendo que se acabe el comercio global. Quizás por supuesto. En un periodo de tiempo el comercio global es parcialmente reemplazado por un comercio más regional o local. Las tensiones geopolíticas que hay hoy en el mundo, evidentemente vamos a tener que aprender a coexistir con ellas, ¿sí? Y es probable que esas tensiones geopolíticas hagan un replanteo de países productores, países consumidores. Vos, en el continente americano tenemos un país como México, que en los últimos 20 y pocos años, luego del Tratado de Libre Comercio, se ha convertido en una potencia productora, manufacturera y exportadora de bienes manufacturados brutal. Hoy México exporta más bienes manufacturados que toda América Latina junta, con Brasil adentro. Entonces, es probable que un país como México pueda ganar terreno sobre un país como China, y que algunas empresas que producían en China y vendían a la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, tengan una visión quizás de expandir parte de su producción a un país como México,
que aparte tiene ventajas logísticas muy grandes porque está ubicado a unos pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ya yendo un poco más a Argentina, ahora nos empezamos a meter en lo que el día a día de todos los que vivimos en este país. Argentina acaba de anunciar un principio de acuerdo que creo que tiene quizás algunas preguntas operativas que te haga, porque aprovecho la oportunidad de que, habiendo participado el banco como asesor, en este caso el gobierno, bueno, hay ciertos puntos que puedan venir de primera mano. Primero, para entender qué es lo que está sucediendo, es decir, el punto de partida, qué es lo que sucedió el lunes pasado, cuando se hizo el anuncio, qué es lo que va a suceder hasta el 24 de agosto, es decir, cómo es la dinámica de lo que está sucediendo, y luego en todo caso pasamos un poco a hablar al respecto de las consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para explicar qué es lo que está pasando. Dale. A ver, déjame hacer el contexto de esto. Dale, por supuesto, es decir, más toda la historia es buenísima. Primer punto, a ver, para no empezar por el final. Argentina extendió una oferta inicial hace un par de meses atrás, que el mercado la tomó como una oferta baja y tuvo un nivel de adhesión quizás bajo también, y eso lo que permitió fue generar un diálogo entre el gobierno y los principales grupos de acreedores de la Argentina, donde Argentina expresó lo que podía, lo que creía, lo que sentía, y los inversores también dieron feedback de lo que ellos creían que podía ser un acuerdo justo para ambas partes. A raíz de este diálogo se fueron incorporando a la oferta argentina parte de este feedback que venía de los principales fondos. Se generó una segunda oferta, una tercera oferta, y más recientemente, durante el fin de semana, se llegó a un acuerdo entre los principales grupos de acreedores, que son 3, que se suma al acuerdo que ya muchos inversores individuales u otros fondos habían dado al gobierno. Este es un gran paso, la verdad que es un gran paso para todos, porque nos permite concentrarnos en los problemas de la economía real, habiendo sacado de la escena un problema tan relevante como es tener un país del tamaño de Argentina en default. ¿Qué es lo que sigue? Esta oferta está extendida ahora hasta el día 24 de agosto, donde se van a hacer algunas correcciones en función a los acuerdos de los últimos días a la oferta actual, y por ende los bonistas, los grupos de fondos que no habían aceptado formalmente esta oferta, van a poder hacerlo. Y el settlement date, o sea, donde se realiza el cambio de los bonos actuales en default sobre los bonos nuevos performing, se va a realizar la primera semana de septiembre, el 3 de septiembre, y en ese momento Argentina ya sale de esta situación actual, que desde el día 23 de mayo ya está en default, ¿correcto? Bien, bien. Son pasos importantes lo que quedan dar, ¿sí? Son pasos importantes, como en el fútbol, hasta que la pelota no entra, no es gol. Claro, pero, sí. Como que ya tenemos el penal y lo estamos pateando, así que son temas quizás administrativos para enmendar la oferta y cerrar este proceso y mirar para adelante. Bien. Uno de los puntos que surge de esto es que tiene que haber, ¿cómo se define la votación? Hay ciertas cláusulas de acción con los CAC, ciertas cláusulas, es decir, hay cierta votación que permitiría eliminar la posibilidad de los holdouts, tengo entendido, ¿no? Es decir, que si se satisfacen ciertas mayorías, nadie queda afuera como para tratar de iniciar por fuera un litigio que pudiese llegar a ser perjudicial. Ese proceso de votación, entre comillas, que de alguna forma uno expresa su consentimiento o no, que me imagino, es el que se está extendiendo hasta el 24 de agosto. Ese sería el, correcto, este sería el plazo. La oferta es un proceso formal que está regulado por la SEC en Estados Unidos, porque todos estos bonos fueron emitidos bajo ley extranjera, ¿correcto? Bajo ley New York. Por ende, quizás lo que hizo un poco compleja la negociación es que hay una gran serie de instrumentos a renegociar. Uno habla del bono, el bono nuevo, el bono viejo, el valor actual. Hay una gran serie de instrumentos, si quieren, divididos en 2 grandes grupos: los bonos emitidos en 2005 y los bonos emitidos en 2016, llamémoslo así para simplificar. Bien. La segunda complicación es que esos 2 grupos de bonos tienen cláusulas de emisión distintas, o sea, la parte legal de ambos grupos de bonos son diferentes. Las cláusulas de acción colectiva también lo son. En un grupo de bonos necesitas tener
una mayoría de 2/3 para poder accionar las cláusulas de acción colectiva. En otro grupo de bonos tenés que llegar al 85% y después tenés que lograr mayoría también en las emisiones individuales, ¿sí?, de cada bono. Entonces, lo interesante de la extensión de esta oferta y las amendments que se están realizando durante estos días es casualmente permitirle a los bonos que acordaron con el gobierno en los términos legales y económicos de esta nueva oferta, participar y aceptar los nuevos términos. La visión del gobierno y obviamente de los bonistas es que las cláusulas de acción colectiva se van a aplicar porque se van a llegar a estas mayorías que comentaba antes. Qué buena noticia. Una pregunta, José, si me permitís. ¿Pensás que los bonos del 2005, es decir, los bonos del canje de hace 10 años atrás, van a llegar al 85%? Porque es un número bastante alto. Yo no puedo hacer comentarios de eso porque estoy involucrado en la transacción. Así que estaría infringiendo un montón de normas externas e internas. Así que paso la pregunta. Bien. Vuelvo una de las particularidades que surgieron respecto de esta negociación y de las que anduvieron dando vuelta en ese mundo de especialistas, es que esta negociación se llevó adelante sin contar con al menos oficialmente, porque uno nunca sabe qué hay extraoficialmente, es decir, uno solamente ve lo que trasciende, no puede de alguna manera saber lo que no trasciende por definición. De que no había un plan económico detrás. Es decir, si uno está en un concurso preventivo y quiere lograr algún tipo de acuerdo con los acreedores, el juez, de alguna manera, del concurso, lo que hace es recibir un plan por parte del deudor de forma tal de que establezca cuáles van a ser los pasos en los cuales va a tratar de cumplir con sus deudas en el nuevo escenario. Si bien el Fondo Monetario Internacional publicó, al menos desde mi punto de vista, el 20 de marzo, unos lineamientos que para mí son muy importantes y fueron pasados por alto, porque hablaba del debt relief que tenía que tener Argentina, ¿no? Y ciertas previsiones respecto para adelante que creo que ese es el plan que estuvo detrás, desde mi punto de vista, pero no tengo la certeza. Yendo a los trascendidos, ¿cómo se puede lograr una renegociación que de alguna forma se asuma exitosa, como está haciendo esta renegociación, sin contar con un plan que de alguna forma trascienda cómo se va a cumplir con esos nuevos compromisos, ¿no? A ver, te doy mi visión. Y es una visión personal, individual, ¿correcto? Sí, mira, por supuesto. Por un lado, el gobierno desarrolló un modelo macroeconómico que le tuvo que presentar a los inversores diciendo, yo creo que te puedo pagar esta cantidad de dinero en función a mis proyecciones macroeconómicas, que son de muy largo plazo. No nos olvidemos que Argentina no está renegociando deuda de los próximos meses o años. En la deuda renegociada hay un centennial, ¿sí? O sea, estamos hablando de proyecciones de muy, muy largo plazo. Por supuesto, el FMI va a tener mucho interés en analizar junto con el gobierno esas proyecciones, porque quizás nos olvidamos de comentar, y quizás cuando uno lee las noticias sobre la renegociación de la deuda, algo pasa medio desapercibido y es el FMI. El FMI es hoy por lejos el principal acreedor de la Argentina. Claro. Y la Argentina es el principal, llamémosle, cliente del FMI, ¿sí? Entonces ahí hay una relación simbiótica. Al haber concluido un acuerdo de renegociación entre Argentina y el sector privado, lo que viene es Argentina sentándose con su principal acreedor para también renegociar los términos y las condiciones del repago de esa deuda, que son más de 40.000 millones de dólares, ¿no? Por otro lado, cuando miramos el inicio de esta discusión, no existía la pandemia. O sea, cuando empezamos a discutir con el gobierno en enero, en febrero, el gobierno empezó a tener contacto con los acreedores del país, un gobierno nuevo, una administración que se sentó a mediados de diciembre en funciones, no existía la pandemia. No había una proyección de un déficit fiscal mayor al 6-7%, no había una proyección de una caída del PBI del 10-11%.
Entonces, fíjate el proceso de estrés de una renegociación del tamaño de la de Argentina, que probablemente la renegociación de mercados emergentes más grande que se haya visto, si uno suma también el tranche local de la deuda, empezó en un escenario en enero-febrero determinado y culmina ahora en un escenario que es diametralmente opuesto, hablando de déficit fiscal, paquetes, estímulos, etc. Yo no tengo conocimiento del gobierno sobre cuáles son los planes que tiene, y seguramente lo escucharemos del ministro de Economía, del presidente de la Nación. Por supuesto. Lo que yo puedo prever como economista, o lo que a mí me gustaría ver como economista, es un plan, llamémosle un plan de posguerra. O sea, cuando vos tenés una economía devastada con estos índices que hablábamos antes de caída de la actividad económica, y tenés que traer un plan de reactivación brutal, sabiendo dos o tres cosas, que generalmente son situaciones similares a las de una posguerra. Los países no tienen acceso a financiamiento externo, porque están todos los países en una situación similar. Argentina, si le sumás... o sea, disculpame que te interrumpa. Te interrumpo un minuto. O sea que a pesar de las tasas bajas, a pesar de la hiperliquidez, es un escenario de dificultad de acceso al financiamiento. Para países como Argentina. Bien, ok. Bien. Para países como Argentina, por lo que representa Argentina como deudor, habiendo renegociado en un proceso de renegociación de deuda que culmina el mes que viene. Bien. Argentina no tiene reserva, esa es la otra, ¿no? Uno puede usar sus reservas en momentos de crisis, tampoco tenés. Entonces, recaes en la emisión monetaria y en el ahorro interno, o sea, la colocación el rearmado de la curva en pesos, llamémosle. Claro. Es la colocación de títulos en pesos a través del Tesoro que ayudan a financiarse en moneda local y, por otro lado, a absorber parte de los pesos que emite el Banco Central para esterilizar un poco el mercado y evitar que haya una presión sobre los precios de la economía. Pero yo sí me imagino un plan de posguerra con una serie de medidas tendientes a reactivar algunas industrias en particular, industrias que derramen sobre otras industrias la actividad económica. Me imagino de la industria de la construcción, de infraestructura, petróleo, minería, que son industrias que demandan servicios de otras industrias a su vez, y que por ende tienen un efecto de derrame más relevante y más claro que otras industrias de la economía. Y uno de los puntos que mencionabas, y planteado desde la teoría académica, más que de la realidad argentina, de la política, etc., es más serio discutir desde el modelo, ¿no? Creo, para situarnos en ese contexto. Por un lado hay una situación de déficit fiscal, y por otro lado tenemos una situación de necesidad de ahorro interno para cubrir esas necesidades de déficit fiscal. Pero por otro lado tenemos cierta necesidad de estímulo al consumo interno para que... Y uno sabe que es una frazada corta eso, es decir, que no puede cubrirse toda la cama de 2 plazas con una frazada de una plaza, ¿no? Sí, a ver, totalmente. Y yo creo que eso es lo que hace esta crisis tan especial. Sí. Hay otros países que tienen recursos que hoy Argentina no cuenta. Mira, nuestra visión es que el déficit fiscal, que para el primer semestre fue un poco por encima de los 3 puntos del producto, se va a duplicar en este segundo semestre, y por ende vas a estar por encima de los 6 puntos, entre 6 y 7 puntos de déficit. De vuelta, volvamos a enero, ¿no? Donde hablamos de medio punto de déficit. Que fíjate, el cambio abrupto de variables tan relevantes de la economía para armar un plan en tan pocos meses, ¿sí? Claro. Sí. Yo sí creo que la evolución del mercado de pesos es muy relevante. Yo creo que tener un mercado de pesos, rearmar la curva de pesos, es parte del proceso que Argentina tiene que tener. Gran parte de estas crisis cíclicas que hemos vivido, yo tengo 47 años y me tocó vivir varias, o sea, no debería ser el caso, ¿correcto? Sin embargo, lo es, y yo creo que gran parte de eso es la falta de credibilidad en nuestra moneda. Entonces, ir rearmando un mercado de pesos me parece que atiende al problema inicial, que no se soluciona en un año, o en 2, o en 3, sino en varias décadas, porque es un problema que tiene varias décadas. Pero me parece una buena medida,
y como decíamos antes, no solo te ayuda a financiar parte de tu caída en la recaudación o tu incremento del gasto público, sino también te ayuda a esterilizar parte de la emisión del Banco Central. Y en ese pregunta. sentido, sí. A ver, si me permitís. ¿Cómo ves que respondió el sistema financiero ante esta crisis? Mira, yo creo que Argentina como país, a través del gobierno, a través del Banco Central, a través de la ANSES, ha generado un paquete de estímulo fiscal y monetario correcto, de shock, para tratar de apuntalar algunos sectores de la economía. El primer tema es llevarle liquidez a familias más vulnerables con este apoyo que se llama IFE. Segundo es darle apoyo a las empresas para realizar el pago de salarios. Y hablando del ejemplo de China, ahí también tuvimos una redistribución del exceso de liquidez en el sector bancario al sector privado, con estos préstamos a tasas de cero en tarjetas de crédito para los monotributistas o tasas del 24% para las empresas. Y me parece que los bancos han sido un eje interesante que ha podido utilizar el gobierno, el Banco Central, para implementar parte de estas medidas públicas, ¿correcto? También han servido como facilitador del acceso a los servicios financieros y al efectivo a través de los cajeros automáticos. Hoy los empleados bancarios son empleados esenciales, y lo han sido, y nunca han dejado de trabajar, y han estado al pie del cañón para poder apoyar a los clientes. Cuando yo miro las cifras del banco que yo represento, hemos dado algún tipo de préstamo o medida paliativa, o estos skip payment que se llaman, o payment holidays, que son pagos reprogramados hacia adelante, para más de 340.000 clientes en la Argentina. Una cifra muy, muy relevante, y te diría que a nivel global casi 1 millón de clientes. Entonces, fíjate cómo se van, a nivel global, 100 millones de clientes. Entonces, fíjate cómo a nivel global se empiezan a acumular estas cifras. Y no es algo particular de la Argentina, es algo que hemos visto con otros gobiernos, ¿no? En otros países. Y dentro de esa reconstrucción, volviendo y tomando la pregunta de Antonio, ¿no? La observación, el comentario de Antonio recién, dentro de ese mercado, de esa reconstrucción de la curva de pesos, del crédito interno, uno tiene la sensación y la realidad también de que el sector de intermediación financiera en Argentina es muy pequeño, son datos, es decir, uno lo compara con Latinoamérica solamente y ya se da cuenta de 10 a 50 cambian las proporciones, ¿no? Se multiplica por 5, se multiplica por 6. ¿Cuáles son aquellos aspectos, ya hablo de la industria de la intermediación financiera, ¿no? ¿Cuáles son aquellos aspectos que de alguna forma no se han podido cristalizar hasta el momento, por eso tenemos la situación que tenemos, y que eventualmente podrían a futuro empezar a generar un sistema financiero que permita canalizar de manera más eficiente los recursos? Sí, a ver, primero coincido totalmente con tu apreciación. El mercado financiero argentino, el mercado bancario en general, es muy chiquito comparado con cualquier país del mundo. Míralo por ratio, míralo por valores absolutos, míralo de arriba, de abajo, izquierda, derecha. Se ha convertido en un sector transaccional simple, sin profundidad, y creo que la falta de mercado de capitales favorece esta situación, ¿sí? Entonces, si yo fuese parte del gobierno, estaría pensando en un desarrollo nuevo del mercado de capitales para la Argentina, que genere distintos productos, herramientas para las empresas privadas para desarrollarse en el futuro, y evitar pensar en el préstamo de corto plazo, que es generalmente lo que los bancos y las empresas hacen en el país. Los bancos nos fuimos especializando en la Argentina en productos básicos y transaccionales. Cuando vemos la evolución de estos productos en la crisis, que quizás es una pregunta que pueda surgir, o sea, ¿dónde estamos hoy? Yo veo, cuando miro consumo en general, veo los consumos de tarjetas de crédito, por ejemplo, que lo medimos en términos de consumo semanal, en valores nominales pre-crisis. O sea, en las últimas semanas estamos en valores de consumos en tarjetas de crédito similares a los valores que veíamos en las semanas de finales de febrero, principios de marzo.
esto nos da una indicación de cómo está evolucionando la economía después del pico de la caída que hemos visto en el mes de abril. Cuando veo cheques, puntualmente cheques rechazados, y rechazados por falta de dinero, o sea, rechazados sin fondos, hubo un pico de 400% en la cantidad de cheques rechazados sin fondos en el mes de abril. Se acomodó un poco en mayo, se acomodó un poco en junio, hoy ya en julio estuvimos en valores pre-crisis, que más o menos, cuando uno mira el porcentaje total de cheques rechazados sobre los cheques rechazados de la economía, es el 3%, por sin fondos, ¿sí? El motivo de no tengo dinero y por eso no te puedo pagar y falto a una obligación, que es un cheque otorgado, se redujo sustancialmente y hoy se ubica nuevamente en valores pre-crisis. Yendo un poco a la cartera de préstamos, a mí me causa curiosidad de que el principal otorgador de préstamos de Argentina, o uno de los principales otorgadores de créditos de la Argentina, sea la AFIP. Es decir, la cartera de créditos que tiene la AFIP debe ser más grande que la de muchísimos bancos en este momento, creo que era 700, 800 mil millones de pesos. No sé cómo, no sé, pero de alguna forma, ¿hay algún tipo de mecanismo, alguna experiencia internacional similar a esta en la cual se pueda generar algún espacio para que esa cartera de créditos que tiene la AFIP de alguna forma se traslade y empiece a sanearse, digamos? Es decir, porque, de nuevo, la AFIP actúa como un banco, quiera o no quiera, termina prestándole dinero a los intereses punitorios y resarcitorios a las empresas, y después establece un plan de pagos a través de la moratoria, que sería una renegociación, ¿no? No sé si hay algún estudio. Interesante el punto. A ver, de vuelta, ¿no? Me parece que hay que analizar el numerador y el denominador de la ecuación. La demanda de créditos en la economía está planchada hoy. Hoy no hay demanda de crédito. Lógicamente, ¿no? Porque las empresas y los individuos están a la expectativa de qué pasa en este mundo y qué pasa en la Argentina en particular, qué pasa con la deuda, qué pasa con un nuevo gobierno. Digamos, hay muchos question marks, hay muchas preguntas y hay pocas respuestas hoy. Creo que el avanzar con la renegociación de la deuda marca un inicio de esas respuestas. Bien. Pero evidentemente cuando uno hace esa comparación AFIP versus préstamos sistema financiero, miremos el denominador. Si ponemos ahí abajo los préstamos privados o el sector privado, no hay demanda, están muertos y en valores nominales, en valores similares hacia unos meses atrás, con una inflación mensual relevante. Entonces, tenés un periodo inclusive de desendeudamiento, de un nivel de endeudamiento bajo en comparación con otros países, ¿sí? Así que me parece que tendríamos que analizar varios aspectos sobre tu consulta. Quizás nos llevaría unos cuantos días. ¿Hay alguna experiencia, mi punto es, ¿hay alguna experiencia a nivel internacional de securitización de créditos fiscales? No sé. Habría que explorarlo, ¿no? Que yo tenga memoria o que se me venga a la cabeza ahora. Bien. Acá tenemos una pregunta justamente hablando de gente que está interesada en el sistema de bancos, ¿no? ¿Qué herramientas financieras tendremos en Argentina para energizar las empresas industriales y pymes bien calificadas que tengan proyectos de crecimiento? O al menos, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Cuáles son los nuevos productos? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cómo puede aprovechar alguien el sistema financiero dadas las circunstancias? Mira, a ver, varios temas. Acá te voy a responder primero lo que estamos empezando a ver en el mercado, ¿sí? Bien. Empieza a haber en el mercado una emisión bastante más firme de corporaciones privadas en el mercado de bonos. Sí, dólar link sobre todo, ¿no? Principalmente los bonos que llamamos dólar link, ¿no? Claro. Son bonos en pesos que están atados a la evolución del tipo de cambio. Los que se acuerdan de la época del 2013, 14, 15, por ahí, se acuerdan que había un inciso K, que era la que permitía este tipo de emisión de productos, que fue muy, muy utilizado por las empresas para fondearse de forma alternativa al préstamo clásico bancario. Yo creo que es un mercado que va a crecer mucho, hay mucha demanda de ese tipo de instrumentos,
Y las empresas que han empezado a explorar este mercado han tenido ofertas mucho más grandes del dinero que buscaban recaudar. El mercado de bonos en pesos, a medida que el gobierno a través del Tesoro va generando esta nueva curva en pesos, también creo que puede empezar a desarrollarse. Más tenue, pero también creo que puede llegar a ser una oportunidad para adelante. Y los bancos hoy tienen Los bancos estamos hoy con tasas reguladas de distintos ángulos, ¿sí? Quizás la tasa de referencia de política monetaria, que es la LELIQ, que está al 38%, que a su vez te marca la tasa de los pases, que es el 50% de esa LELIQ, que hoy es el 19%, también te marca la tasa de plazos fijos. Hoy los bancos tenemos una tasa regulada de plazos fijos, con la última comunicación del Banco Central, los plazos fijos menores a 1 millón de pesos tienen una tasa, creo que es el 87% de la LELIQ hoy, y los montos mayores, una tasa menor, pero también asociada a la LELIQ. Entonces, y tenemos los préstamos al 24%, que ofrecemos a las empresas, principalmente pymes, que están relacionadas a la asistencia al pago de sueldos. Tenemos las tasas al 0%, vinculadas a tarjetas de crédito para monotributistas. O sea, el mercado bancario hoy y el mercado de préstamos está muy regulado, con tasas que regulan los activos y tasas que regulan los pasivos. Por ende, como que parte del balance del sistema bancario, que es el spread, ¿no?, que es la ganancia de los bancos, está regulada. Y queda obviamente un exceso por fuera, que son los préstamos que se negocian de forma privada entre los bancos y las empresas. Yo creo que a medida que se encauce Argentina, y creo que la renegociación de la deuda es un primer paso y enorme, y el segundo paso va a ser el FMI, que es muy grande. A medida que eso suceda, el Banco Central va a tender a relajar ciertas medidas y generar una competencia un poco más abierta y no tan esquematizada como la que tenemos hoy. Una última pregunta para respetar los tiempos, sobre todo de la presentación de 1 hora e ir al cierre. Un punto que no hemos tocado que siempre atrae atención, sobre todo a la luz de las últimas cotizaciones. Bitcoin, criptomonedas, medios de pago electrónico. ¿Cómo están viendo eso a nivel internacional, formando parte de un banco, de nuevo, que tengo entendido que gran parte del trading de criptomonedas se hace en el este asiático, es decir, que tiene un gran volumen de liquidez? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo reaccionan? ¿Alguna síntesis al respecto de qué es lo que están evaluando? Sí. A ver, el banco no cree en el desarrollo futuro de las criptomonedas como las conocemos en los bitcoins de este mundo. Sí cree en la digitalización de monedas existentes por parte de los bancos centrales. Bien. Y sí estamos viendo, sobre todo en Asia, algunos reguladores que están generando el espacio regulatorio que permite la digitalización de algunas monedas de curso legal, ¿sí? Bien. Entonces, el banco sí trabaja con ese tipo de países y con los reguladores en ese sentido, y no participa del negocio de las criptomonedas no reguladas o informales, llamémosle, principalmente porque es un mercado oscuro que no sabes de dónde viene ni quién lo trae, y por ende un mercado en el cual HSBC no se mete. Y cuando uno mira los bancos internacionales, la tendencia es similar, pero quizás la pregunta es la tecnología que soporta las criptomonedas. Y yo creo que la tecnología es algo que va a utilizarse. La tecnología blockchain lo que permite es generar trazabilidad en operaciones múltiples, y es parte de la tecnología que están utilizando o analizando algunos gobiernos para digitalizar sus propias monedas de curso legal. Y hablando de tecnología, acá acaba de entrar una pregunta que creo que es relevante también, porque lo hemos hablado con otros colegas tuyos de bancos, que es, bueno, ustedes iniciaron el año, que imagino, con un budget y una previsión sobre cómo... Y creo que tienen una base de operaciones, está en Barracas, en lo que era La Rosera, ¿no? Exactamente.
y cómo va a impactar esta crisis y la tecnología, hablando de tecnología en el negocio banco. ¿Llegó para quedarse? ¿Va a volver el año que viene en la medida que se normalice todo a como era antes? Es decir, ¿cuál es la visión, la poca visión que uno pueda llegar a tener del impacto de todo esto que ha sucedido en los últimos 5 meses? Mirá, a ver, yo creo que la pandemia y la crisis que genera la pandemia genera un montón de oportunidades también. Y mirando para adelante, yo creo que la tecnología va a jugar un rol clave y muchas tendencias que ya habían comenzado en la industria financiera y en otras industrias también, van a cobrar una velocidad mucho mayor. Hoy los bancos han sufrido un proceso de digitalización brutal, porque casi no damos servicios face to face y estamos operando con nuestras plataformas digitales. En este contexto, y por suerte, en HSBC veníamos haciendo una inversión grande en lo llamamos el Customer Journey digital, ¿no? El proceso de relacionamiento entre los clientes y el banco a través de plataformas digitales. Y esto nos ayudó a posicionarnos muy bien en estos meses, porque los clientes, a pesar de las contingencias y de las lockdowns y de las cuarentenas, en todo el mundo han podido mantener la conectividad con el banco de forma regular, más allá que no tenían la persona frente a frente, la tenían a través del Zoom o podían operar de forma remota a través de distintos canales, no solo la banca por internet, o la banca móvil. Así que yo creo que es una tendencia que se va a reforzar su vigor y va a acelerarse exponencialmente, y en algunas industrias en particular va a redefinir la industria. Y quien no se pueda readaptar utilizando tecnología va a sufrir mucho. Bien. A ver, digamos, esta crisis se rige por la incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son los ajustes más importantes que tuvieron que hacer en el banco para adaptarse? ¿Me repetís, Antonio? No te escuché la primera parte. Esta crisis, digamos, se rige por la incertidumbre. Entonces te pregunto, ¿cuáles son, digamos, los ajustes más importantes que tuvieron que hacer en el banco? A ver, 2 o 3 conceptos. Desde comienzos de marzo, yo justo venía de trabajar en Londres y veníamos viendo cómo evolucionaba la situación en Europa y en Asia, así que tomamos medidas muy a comienzos del mes de marzo, medidas que luego el gobierno nacional empezó a formalizar. Uno de los cambios fundamentales fue el manejo del banco, el liderazgo de los equipos. Tenemos reuniones diarias de crisis desde aquel entonces, hace 160, 70 días ya, que vamos monitoreando el día a día, nuevas normas, somos una industria muy regulada, cómo cambiar los sistemas, cómo adaptarnos, cómo le está yendo a nuestros clientes. Estamos muy en contacto con los clientes, tratamos de mantener un contacto directo para evitar pensar que las cosas están yendo por un lado y están yendo por el otro. Y también algo que nos dio, que fue planteo de la crisis en sí mismo, es tomar decisiones con el 20% de la información. Y el 80% restante te lo tenés que imaginar. Y creo que las empresas que están con cierto dinamismo en la toma de decisiones, sin temor a equivocarse por la parte de información, son las empresas que están reaccionando más rápido. Y seguramente de 10 cosas que uno hace, 2 las hace mal, pero prefiero hacerles esas otras 8 que no hacer nada. Perfecto. La semana pasada entrevistamos a Patricia Bindi, una colaboradora estrecha tuya. Sabemos que tenés un muy buen equipo detrás. Sabemos que trabajan mucho con Mujeres al Mundo. ¿Cómo juega el tema de inclusión y diversidad en el banco? Mira, para HSBC, inclusión y diversidad lo tenemos un poco en la sangre, ¿no? Porque nacimos siendo un banco global con actividades múltiples en distintos países y geografías, y tratamos de replicar en nuestro esquema de management quiénes son nuestros clientes y al final del día los consumidores. Entonces, dependiendo del país, buscamos cuál es quizás esa área minoritaria que no está representada en el management y tratamos de hacer acciones concretas para poder corregir esos desvíos si es que los hay. En Argentina, el tema de diversidad, nosotros, bueno, lo llamamos diversidad de género. A mí me gusta más decir diversidad de pensamiento, ¿no? Tener gente que piense distinto.
Y definitivamente la diversidad de género te trae ese distinto nivel de razonamiento y de conclusiones. Y en mi mesa es una mesa diversa, que hay gente de distintos países, hay gente de América Latina, hay gente de Europa, hay, en términos de diversidad de género, tenemos en parte del comité ejecutivo del banco, mujeres, varones, y definitivamente creo que el banco es un pionero, y por lo que te decía antes, es parte del ADN del banco, pero hay mucho para mejorar en términos de diversidad, y lo que estamos queriendo hacer con Mujeres al Mundo, particularmente lo que es diversidad de género, es mirar a la mujer no desde mujer consumidora, sino mujer de negocios, mujer emprendedora. Y es ahí que Patricia y su equipo está trabajando hace ya más de un año en generar este concepto para ayudar a las mujeres de los negocios a encontrar oportunidades de negocios. Excelente, excelente iniciativa. Bueno, se nos fue la hora, gustosos. Podríamos seguir una hora más. Podríamos seguir una hora más, sí, sí. Para terminar, nos gustaría que nos dejes un mensaje optimista para lo que estamos escuchando. A ver, como decíamos recién, Antonio, me parece que la crisis genera oportunidades. Los argentinos lo sabemos muy bien. Me parece que en esta crisis en particular las oportunidades van a estar de la mano de la innovación, de la tecnología y de las nuevas ideas que van a surgir por motivo de todos estos cambios que estamos experimentando. Estas ideas nuevas que todavía no se nos ocurrieron, pero van a empezar a surgir en el corto plazo, son las que quizás nos lleven a encontrar nuevos horizontes y a replantear industrias y quizás crecer en industrias que hoy no existen, ¿no? Esas nuevas ideas van a ir desarrollando también nuevos conceptos de cómo relacionarse entre clientes, proveedores, clientes, consumidores y empresas. Así que siempre hay que ser optimista y siempre que llovió, paró. Paró. Excelente frase. Bueno, Juan, gracias nuevamente por tu visión sobre la coyuntura actual. Nuevamente estamos orgullosos de que un egresado nuestro conduzca una institución bancaria como el HSBC, y siempre estás bienvenido a casa. Y a todos, gracias y nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias, Antonio, José y a todos los colegas que nos están escuchando. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.